En eso estamos. En la radio. De la calle. De 10 a 13. En eso estamos. Transitando la mañana. ¿Tema de hoy? Bueno, tema de hoy me pareció muy importante porque está adquiriendo mucha importancia, valga la redundancia, el tema de un estudio hecho por un investigador del CONICET, Andrés Carrasco, sobre el glifosato. Sí. Me pareció importante tratarlo hoy por dos razones. Una, porque está adquiriendo una importancia, un revuelo, importancia ya la tiene desde el principio, pero está adquiriendo un revuelo cada vez mayor. Y segundo, porque se conecta justamente con lo que hablábamos el viernes pasado sobre la importancia de hacer una investigación que le reditúe, que le vuelva al pueblo, que es el que la paga y la sostiene económicamente a través de sus impuestos. Y esto relacionado con el tema de la publicación. Tal cual. Decíamos el viernes pasado que el conocimiento científico no es científico si no se da a conocer, porque no puede ser controlado, repetido, los experimentos por otros investigadores. Y decíamos que teníamos un problema allí porque las revistas de difusión científica más importantes son o norteamericanas o inglesas, y obviamente los temas que son propios, que por ahí nos pueden interesar más a nosotros que a otros países, no tienen la misma cabida que temas generales. Y además el hecho de este mismo hecho, digamos, de regular estas revistas, los temas que le interesan a ellos, y fundamentalmente decíamos, el hecho de que las empresas, ya sea estatales o privadas, que pueden hacer uso económico de este conocimiento científico, están en estos mismos países que tienen estas publicaciones en inglés. Entonces, se producía ahí una especie de sangría, decía yo, de recursos argentinos, que si bien el Estado, el gobierno actual, ha logrado detener en cuanto a la fuga de cerebro, todavía, y creo que este caso es paradigmático para discutir y mirar para adelante, el de glifosato, me refiero, todavía no se ha solucionado esa otra sangría, que es la de publicar en el exterior y no tener, tenemos, no es que no tengamos, pero no tener en una proporción importante una cantidad de empresas de capitales nacionales o del mismo Estado que puedan aprovechar esos conocimientos. Y fíjate el dilema acá que se encuentra este investigador. Vamos a empezar explicándole a la gente, porque he notado estos días hablando de este tema que no todos tienen en claro qué es el tema de la soja transgénica y del glifosato. Y acá quiero ser muy claro, porque quiero separar la paja del trigo y rescatar de alguna manera la mala palabra en la que se ha transformado lo transgénico. ¿Qué es lo transgénico? ¿Qué es un organismo transgénico? Un organismo transgénico es una planta o animal a la cual se le logra introducirle un gen que no es de esa planta, o no la traía desde el embrión esa planta o ese animal. Se le introduce un gen extraño, que puede ser de otro organismo de la misma especie o que puede ser de una especie distinta. Y acá quiero decir que esto ha sido un avance enorme de la ciencia, extraordinario. Esta capacidad a veces ya se hace tan común que lo común uno lo lee tanto que se le transforma en algo, bueno, un transgénico. Esto es volvemos siempre al mecanismo de la ciencia, la cantidad de conocimientos y de experimentos anteriores que hay y que es enorme, y que permitieron finalmente la acumulación de todo ello llegar a la capacidad tecnológica de meterle a un organismo un gen extraño y el efecto que ese gen produce. Y esto le quiero decir a la gente, no es ni bueno ni malo. No es malo en sí tener un animal o una planta transgénica. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la soja? Bueno, transgénica. ¿Cuál es el transgen en el caso de la soja? Se le pone un transgen a la planta, a la soja, para resistir al herbicida. Porque uno de los problemas que vos tenés en agricultura es que hay en la tierra, vos lo podés observar en cualquier jardín, crecen muchas plantas, no crece una sola. Entonces vos podés sembrar trigo, podés sembrar soja, pero va a haber un montón de malezas, pobre, nosotros las clasificamos como maleza, las otras plantitas tienen el derecho a vivir también, son plantitas de Dios, como decía, son animalitos de Dios, ¿no? Como decía el actor aquel,
pero obviamente te disminuyen la producción, porque la soja, que es la que vos querés que crezca, está compitiendo con todas esas otras especies de plantas que están creciendo en el mismo terreno. Entonces, ¿qué hizo la empresa Monsanto? Le metió un gen a la soja para resistir a un herbicida. Un herbicida es una droga que mata plantas. Si yo tiro el herbicida, que en este caso es el glifosato, en un terreno que haya soja normal, me va a matar todas las plantas y la soja también. Ahora, si yo tengo la soja transgénica, el transgen que le hace que sea resistente, ¿sí? Cuando digo metí, habría que decir, usar un lenguaje técnico, pero como estamos en la radio, uso el bien campechano, digamos, ¿no? Ese gen que yo le introduje, vamos a decir así, hace que la resista. Entonces me mata el glifosato todas las demás plantas y queda la soja ahí solita, espectacular. Y tengo ¿Ese herbicida es el glifosato? Ese herbicida es el glifosato. Entonces la empresa Monsanto vende las dos cosas en conjunto. Vende la semilla de la planta transgénica con el transgen para resistir el glifosato. Vos la sembrás, tirás glifosato, matás todas las demás y a la soja no la matás. La soja queda sola, no tiene competencia y crece en cantidades industriales. Un negocio espectacular de miles y miles y miles y miles de millones de dólares. ¿Cuál es el problema? ¿La planta transgénica en sí? No, hasta ahora no hay ninguna investigación, ningún dato, salvo la destrucción de la biodiversidad, porque a veces estas plantas transgénicas son tan exitosas que matan a sus, no matan, pero compiten y desplazan a sus contrapartes naturales y se da una disminución de la biodiversidad. Ajá. Pero no hay otro peligro, no se ha detectado que por comerse, que es lo que la gente normalmente cree y tiene miedo, por comerse la soja, el transgente haga algo. No digo que no, pero no se ha detectado hasta ahora. No hasta ahora, no hay investigaciones que indiquen eso. ¿Dónde sí viene el problema? ¿Dónde? En el glifosato. Ajá. Y acá es donde entra un investigador del CONICET, que en realidad no es el primero, pero es el que nos interesa porque es argentino, que es un investigador del CONICET, decía que es el jefe del laboratorio de embriología molecular del CONICET y la UBA. El laboratorio se encuentra en la Facultad de Medicina, se llama Andrés Carrasco, creo que ya lo dije, el investigador, y es un embriólogo, es un biólogo que se dedica a estudiar el desarrollo del embrión. ¿Qué investigación hizo Andrés Carrasco? Inyectó en embriones de anfibio, y acá ustedes me van a decir, bueno, pero si es de anfibio, ¿es trasladable al ser humano? Sí. En el caso del desarrollo embriológico, sí, porque en la evolución, el desarrollo embriológico de todos los vertebrados, de los animales que tienen vértebras, peces, anfibios, reptiles y mamíferos, está altamente conservado. ¿Qué quiere decir? Está bien estudiado que es altamente idéntico. Los procesos genéticos y moleculares son exactamente o casi exactamente los mismos, de manera que lo que afecte al desarrollo embriológico de un sapo va a afectar al desarrollo embriológico del ser humano. Exactamente, es un modelo. Lo que estás mirando en ese anfibio es lo que va a pasar en un proceso con un ser humano. Exactamente. ¿Por qué? Porque los procesos, por ahí no te pasa con el cáncer, por ejemplo. Con el cáncer en un ratón puede tener diferencias con el cáncer en el humano y a veces eso nos crea problemas en la investigación en cáncer. Pero en el caso del desarrollo embriológico, como es un proceso tan delicado, cualquiera que se mueve de ahí se muere. Entonces se dice, esto se traduce diciendo que la evolución lo conservó. O sea, una vez que apareció el mecanismo embriológico de desarrollo embriológico, cualquiera que sale de ahí es tan delicado el mecanismo que cualquier especie u organismo que quiera probar una variante se muere. Entonces está altamente conservado, ¿sí? Lo que ocurre es que a veces se agregan etapas posteriores, pero eso no vamos a entrar. El tema es que lo que sirve para lo que se produzca en el anfibio es altísimamente probable que se produzca en el embrión humano.